Bien, entonces seguimos con lo de la ley de la unidad. Entonces es una ley muy importante dentro de las leyes del reino de Dios que estamos viendo, y son leyes universales, que nos revelan la palabra, ¿verdad? Y vimos que operan para el lado bueno y para el lado malo, porque son universales, ¿verdad? Entonces la ley de la unidad es, por ejemplo, veíamos semanas atrás, 1 echa fuera 1000 y 2 a 10,000. Si fueran las matemáticas regulares sería 1 a 1000, 2 a 2000, pero cuando es el concepto de la unidad hay un crecimiento exponencial. 2 echa fuera 10,000, y ya viene escrito en la palabra desde miles de años atrás, y hace tiempo lo redescubrieron, y en la psicología y en las empresas y todo le llaman la sinergia, que te dicen el esfuerzo tuyo equivale a 10 y el esfuerzo tuyo equivale a 10 independiente, pero si los juntas los dos, si los sumas los dos, son 10 y 10, pero si no nada más los sumas, si no hay una sinergia, es de que se suman pero aparte hay unidad, ahora los dos se estiran para el mismo lado, el resultado final no son nomás 10 más 10, es más que 10 más 10. Es el concepto que explican psicológicamente y en las empresas y todo, el concepto de la sinergia, y la Biblia nos habla de eso. 1 echa a correr a 1000 y 2 a 10,000. Entonces es importante el concepto de la unidad, y vamos a ver, hay que hacer una distinción muy importante, porque a veces no percibimos esa distinción y aparentamos unidad, pero no hay unidad. Por eso no vemos esos resultados explosivos o exponenciales. Es la diferencia entre la unidad y la uniformidad. La uniformidad es que todos somos iguales. Por ejemplo, un equipo de fútbol, todos traen el mismo uniforme, ¿verdad? Y dice, todos estos son de los Tigres, o todos estos son de los Rayados, porque traen el mismo uniforme, ¿verdad? Están uniformes en su vestimenta, ¿verdad? Pero los ves jugar y dices, no están en unidad, no jalan para el mismo lado, ¿verdad? Traen cada jugador, aunque trae el uniforme, está pensando en sí mismo nada más, en ser la estrella, en ganar más dinero, en etcétera, etcétera. Digo, por poner un ejemplo del fútbol, ¿verdad? Pero eso se ve exactamente igual en las empresas, ¿verdad? Todos pueden traer el mismo uniforme. Hay empresas que son de mucha gente en los corporativos y a todas las mujeres les dan uniforme, y a veces en el caso de los hombres, cuando es corporativo, típicamente no les dan uniforme. Les dan uniforme cuando es en el trabajo, en lo que viene siendo el trabajo laboral, ¿verdad? Lo que es la talacha con las manos, en las bodegas, donde hay mucho trabajo, entonces sí les dan a todos la misma camisa. Por ejemplo, en un taller mecánico, todos traen la misma camisa y dice taller fulano de tal. Lo único que cambia es el nombre de cada quien, ¿no? Y están uniformados, pero no están en unidad, ¿verdad? También pasa en las empresas, ¿verdad? Todos somos de la misma empresa, pero cada quien jala para lo suyo, ¿verdad? Lo mismo pasa en las iglesias también. Lo mismo pasa en las iglesias, ¿verdad? Ves que a lo mejor como aquí a todo el staff les hemos dado camisas, ¿verdad? Y todos traen una camisa Oasis de Gracia, ¿verdad? Y estamos uniformados, pero no estamos en unidad, ¿verdad? Sucede en las familias también. En las familias todos estamos bajo la misma familia, todos tenemos el mismo apellido, pero cada quien jala para lo suyo. Estamos uniformados, pero no hay unidad. Lo mismo sucede en los matrimonios. Para mí esa es la más grande desventaja, o más que desventaja, la más grande tragedia de estos últimos tiempos ha sido precisamente en el matrimonio, que están bajo el mismo apellido, están bajo la misma casa, están casados, pero cada quien lo suyo. Este es mi dinero, este es tu dinero, este es mi tiempo, este es tu tiempo, y entonces están en uniformidad, pero no están en unidad. Y la falta de entendimiento de esa distinción ha traído muchos problemas, ¿verdad? Porque al final del día la unidad
La unidad es una herramienta, es un arma que Dios nos ha dado para vencer, pero también la desunidad es una herramienta del enemigo para destruir. ¿Han oído dichos que dicen divide y vencerás? Bueno, pues es bíblico, ¿eh? Es bíblico que ya no estén unidos y es presa fácil, ¿verdad? Un matrimonio que está unido, si llega un problema económico, no se destruye. Un matrimonio desunido, casi te puedo decir que si le sacó la lengua el pelado a la mujer, se destruye, ¿verdad? Porque ya están desunidos, ¿verdad? Cualquier cosa es situación de que el más mínimo detalle y los destruye. Divide y vencerás. Y cuando están unidos aguantan todo, ¿verdad? Sucede en una nación. Y tristemente estamos viendo un resultado en casi todas las naciones democráticas, que son elecciones democráticas. Sí, había una diversidad. Mi ideal político, mi idea política es más hacia la izquierda, más hacia la derecha, más hacia acá. Siempre había habido diversidad, pero siempre había habido una unidad. Y decir, soy de la izquierda, soy de la derecha, pero me interesa México o me interesa Estados Unidos, o sea, mi patria que prospere, sea de aquí o sea de acá. Hay diversidad, pero hay un punto de unidad en el que todos empujan para ese mismo lado. Y no me van a dejar mentir, en los últimos 20 años, tanto en este país como en México, hemos visto que ya no hay unidad. Pasó de la diversidad en unidad a una desunidad. Ya no hay, ya la diversidad sigue existiendo, pero ya no hay ningún punto de unidad. Antes el punto de unidad era, pues, por ejemplo, lo militar, ¿verdad? Que la nación tenga un buen ejército, tenga esto, tenga para defenderse, ir a defender a los que están siendo oprimidos en otros lados, etcétera. Y cuando había problemas aquí internos, no, que sí, que tú y estira y afloja, y de repente, pum, venía una situación de esas, y todo el mundo decía, tenemos diferencia de opiniones, pero todos vamos juntos para acá. Y no había nación que los detuviera, que fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Antes de que este país entrara a la guerra, estaban totalmente desunidos, desunidad interior, ¿verdad? Y que esto, y que el Producto Interno Bruto, y que la economía, y que acá, y que los valores morales, y estaban totalmente en desunidad. Viene el ataque a Pearl Harbor de los japoneses, y la frase típica que quedó para la historia es: despertaron al gigante dormido. El gigante dormido no es la capacidad de la nación, el gigante dormido era la unidad. Toda una nación se unió en un mismo objetivo, en un mismo fin, de tal manera que todos dejaron en un segundo lugar aún hasta sus propios intereses y empezaban a donar cosas a la nación que normalmente que meses atrás no lo hubieran hecho ni locos, ¿verdad? Cuando hay la unidad, todos estirando para el mismo lado. Entonces, cuando hay un factor de unidad, es tremendo. Entonces, la diferencia entre uniformidad y unidad, que no nos confunda, porque podemos estar uniformemente desunidos y por eso no vemos resultados, no vemos crecimiento, no vemos que nuestro empuje quede. Cuando un matrimonio se pone a platicar con los hijos, por ejemplo, para darles corrección o darles consejo, se junta el matrimonio y le quieren hablar a los hijos y ven que no tiene efecto, no pasa nada, por más que hablas y hablas, no tiene efecto, no pasa nada. Pues es que los muchachos se dan cuenta que están juntos, pero no están unidos, ¿verdad? ¿Sí me explico la diferencia? Es una diferencia bien fuerte que funciona para un lado como para el otro. Igualmente hemos visto cómo han prosperado, por ejemplo, las cuestiones de maldad, las cuestiones de las drogas y el crimen organizado y todo eso. Hemos visto cómo ha prosperado porque están más unidos que nada. No estarán uniformados como en el ejército, pero le preguntas a cualquiera y saben qué es lo que quiere su patrón y qué es lo que les dijo y la orden que les dio, y todos jalan para el mismo lado. Dices tú, ¿cómo es posible que teniendo todos los recursos, todo el ejército, en cantidad de personas es 50 veces más, 100 veces más soldados que malos, en armas, en todo, y no se puede?
Bueno, uno de los principios que están operando es el principio de la unidad, y opera para lo malo. Lo vimos también con la Torre de Babel, ¿verdad? La Torre de Babel, que dice que Dios dijo: estos están todos puestos de acuerdo y no va a haber nadie que los impida. No van a desistir de su propósito nunca. Dice: no va a haber nadie que los haga desistir de su meta. Están todos en unidad, y lo que hizo Dios fue desunirlos. Dijo que tengan diferentes lenguas para que no se entiendan, y entonces ya los que tenían la misma lengua se unieron y se dispersaron, pero el propósito que tenían, Dios usó esta misma ley. Así como Dios nos dice que cuando estamos en unidad suceden cosas, usó esta ley para disuadir de la maldad. En este caso, en la Torre de Babel, que el nombre quiere decir confusión. Babel, la palabra Babel quiere decir confusión, que confundamos sus lenguas, ¿no? Entonces la unidad. Otro habla ya en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús ya resucita, es ascendido, y le dice: espérense, no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y dice, y recalca muchas de las veces en los primeros capítulos de los Hechos, del libro de los Hechos: estaban unánimes, juntos, orando, compartiendo la palabra, el pan y la sal. Unánimes, no uniformes, unánimes, o sea, de unidad, unánimes, juntos. Y entonces por eso vemos en toda la transcripción de la Biblia, y sobre todo en el libro de los Hechos, es cuando viene la explosión. Vemos que las iglesias, el grupo de congregantes era totalmente diverso. Veías pordioseros sanados, y de ser pordioseros se sentaban en la misma silla con el cobrador de impuestos, que era el riquísimo de ahí del pueblo, ¿eh? Y con los empresarios, y con los estudiosos, y con todos había una diversidad, había una diversidad económica, había de todos los estratos económicos, pero había unidad. Había una diversidad intelectual, había gente estudiada, gente que no sabía nada, pero había unidad entre ellos. Había diversidad de nacionalidades. Ahí en Antioquía, donde estaban, que era el centro, era un centro cultural, y eran muchas cosas, había de todas las nacionalidades, había diversidad de nacionalidad, y estaban unánimes, estaban en unidad ahí. Había diversidad de razas, había diversidad de todo, y estaban en unidad. El punto de la ley, eso que estamos viendo, es en general. ¿Qué es lo que hizo que veamos y que nosotros seamos fruto 2000 años después todavía de lo que sembraron esos hombres que estaban en ese tiempo compartiendo la palabra? Estaban en unidad. Y Pablo andaba ya en Galacia compartiendo, y Pedro estaba acá en Jerusalén, y estaban compartiendo lo mismo. Su unidad era el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo y su palabra. Ese era su punto de unidad, y en eso estaban bien unidos. Y si a Pablo le preguntaban una cosa allá en Galacia, y a Pedro le preguntaban otra cosa acá en Jerusalén, era la misma respuesta. Donde había diferencias, entonces decían: vamos a juntarnos, que fue el primer concilio, ¿eh? Vamos a juntarnos para resolver esto. Y voy a decir el pensamiento detrás: bajo ninguna circunstancia podemos perder la unidad. Vamos a ponernos de acuerdo, y vamos a pedirle al Señor que nos revele esto que no sabemos, porque están saliendo estas preguntas y no sabemos qué contestar. Está pasando esta situación en la iglesia que nos está dividiendo. Decían, los judíos convertidos no querían convivir con los gentiles convertidos. Dice, nos está dividiendo, está rompiendo la unidad. Digo, eso lo estoy enfocando al punto que estamos tocando. Específicamente no lo dice así en la palabra, pero es lo que estaba sucediendo. Se juntan, tienen el concilio y dicen: ahora la postura que sentimos que el Señor nos está revelando es esta. Y de ahí volvieron a la unidad otra vez. Parte de las cartas del apóstol Pablo, bastantes, eran diciéndole a los gentiles convertidos: ustedes son parte del cuerpo. No dejen que vengan los judíos convertidos, que venían falsos maestros, que les digan que ustedes no son parte del cuerpo. En Cristo ustedes son parte del cuerpo, y ustedes son parte del cuerpo. O sea, estaban segregándolos afuera a ellos, y el apóstol Pablo: no, Señor, ustedes también son,
somos uno en Cristo, somos un cuerpo en Cristo. Entonces ese es el factor de unidad. Entonces no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo. Es más, de hecho, no estamos de acuerdo en todo, pero estamos unidos. ¿En qué? ¿Cuál es nuestro punto de unidad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Va a diversidad de pensamientos, desde cuestiones tan simples como decir, no me gusta tu código de vestimenta. Yo me he topado con gente que me dice, es que tú deberías no te deberías de subir sin traje y corbata allá arriba. Bueno, pues me quedo aquí abajo, no pasa nada. Y hay una diferencia de opiniones en eso, y hay gente que esa diferencia de opiniones no entiende la diferencia entre uniformidad y unidad, y deja que esa no uniformidad o esa diversidad afecte la unidad. Alguna vez les platiqué en algún testimonio que la primera vez que yo ya me habían invitado a ser parte del liderazgo en la iglesia en Monterrey, y yo tendría, pues no sé, 24, 25 años, y ya estaba participando en el liderazgo con los ancianos de la iglesia, ¿no? O 26, 27 años. Y entonces me invitan a que en una de las reuniones, uno de los servicios de domingo, que yo impartiera la Santa Cena. Entonces llega el momento de la Santa Cena, me subo al frente y empezamos a impartir la Santa Cena. Ya que se acaba, una persona de los más viejos ahí de la iglesia, un señor ya muy grande, dice, yo no estoy de acuerdo en que tú hayas impartido la Santa Cena. Le dije, ¿en qué me equivoqué? Dijo, no, en nada. Dijo, pero no tienes edad. No estoy de acuerdo, estás muy chavo, estás muy joven para hacer esto. Eso tiene que ser alguien, un anciano. Y esa diferencia de pensamiento le afectó en él la unidad. Y yo recuerdo, lo tengo muy claro, a partir de esa ocasión en adelante, haz de cuenta que se distanció. Ya dijo, haz de cuenta que lo voy a explicar con estas palabras. De ahí en adelante, nada más vino a ser un costal sentado arriba de una silla, un oyente más. Haz de cuenta que era un visitante de domingo nada más. Dejó de asistir a las demás reuniones, dejó de convivir, dejó de ir a los retiros. Nada más los domingos era un costal de papas ahí sentado en una silla. Entonces, la diferencia entre uniformidad y unidad es muy importante. Entonces, la unidad afecta muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a leer un pasaje, yo creo que ya lo habían leído, es Mateo 12, versículo 25. Mateo 12, 25. Le están diciendo a Jesús, tú por los demonios echas fuera a los demonios, ¿verdad? Porque estaban los líderes religiosos. Oye, ¿con qué autoridad estás echando fuera demonios? Porque ahí estaba el testimonio, la evidencia, ¿verdad? Y les empieza a decir lo que ellos estaban mal, ¿verdad? Y dice, no, ya cuando lo empezó a decir lo que estaban mal ellos, dice, no, nosotros somos los buenos aquí. Nosotros somos los líderes, nosotros somos los que tenemos las credenciales, nosotros somos los encargados. Tú por el demonio echas fuera a los demonios. Y entonces la respuesta que le da el Señor Jesús nos revela un principio. El 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces nos habla también del reino de Satanás, del reino de las tinieblas, del reino de Dios, está en unidad. Y aquí nos está dando el principio. Dice, todo reino, toda ciudad o toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y esa es tristemente la historia que vemos pues que día con día, exactamente lo que hemos visto, lo que la historia nos ha revelado es que toda destrucción que tuvo un gobierno, toda destrucción que tuvo una ciudad, una región, una casa, una familia, empezó
por la desunidad, dividida contra sí misma. No, es que tú nomás piensas en ti, no piensas en mí. Hay una frase que se ha hecho de moda, ¿verdad? Siempre en inglés la frase es "And what about me?". En todas las discusiones que están, no, es que vamos a hacer esto y hacer eso. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y cuándo vas a pensar en mí? ¿Y yo qué? ¿Y lo mío cuándo? Toda casa dividida contra sí misma. Y si podemos entender ese principio, es decir, esa actitud es el principio de la destrucción de esa casa, de ese negocio, de ese país, de ese reino, es lo que está diciendo aquí. Entonces, cuando la base del principio de la unidad, la base del principio de la unidad es el desprendimiento, es el amor por los demás, ese es el servir a los otros. Esa es la plataforma de despegue, el cimiento de la unidad. Si una persona no tiene eso, no está dispuesta por el tercero, por el otro, a llevar la milla extra, no va a haber unidad. Los puedes obligar a estar juntos. Me mandaron una foto, o mejor dicho, la vi ahí en el Facebook, una foto que decía: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, dice en 1 Corintios, y viene una foto de un yugo de un buey con un burro, y decía: ¿cuál de los dos eres tú? Y se veía pues bien mal, ¿verdad? O sea, un burro con un buey ahí no va a poder. O sea, para cualquier propósito que tengan, cualquier meta, cualquier cosa que quieran llegar, no la van a obtener, porque es un yugo desigual. Entonces, si uno no está dispuesto a llevar la milla extra por la otra persona, si el esposo no está dispuesto a llevar la milla extra por la esposa, si la esposa no está dispuesta a la milla extra por el esposo, si los padres por los hijos por los padres, el patrón por los empleados por el patrón, si no está esa plataforma, no va a haber unidad. Yo puedo, como decía papá en la clase anterior, puedes amarrar un perro y un gato de la cola y están juntos, pero no están unidos. No piensan igual, no jalan para donde mismo. Y a veces así están en los negocios, están asociados un perro y un gato. Y dices que esa es una sinergia, lo que le falta a él me falta a mí. No se trata de uniformidad. No quieres que digas, no, es que los dos tenemos que ser iguales para podernos asociar. No, es en la diversidad. Estamos hablando la diferencia entre la unidad y la uniformidad. Igualmente, dices, no, es que necesita que nos complementamos el hombre y la mujer en el matrimonio, el hombre una cosa, la mujer otra cosa, etcétera. Y está bien en la diversidad, puede haber diversidad o puede no haber diversidad. El punto es la unidad. Me acuerdo, salió un tiempo y se hizo bien famosa una película que era Durmiendo con el enemigo. Entonces sí, puedes estar durmiendo en la cama con una gente ahí que no tienes nada de unidad. Puedes vivir en la misma casa con tus hijos allá adentro, no tienes nada de unidad. No hay unidad. Puedes ir a jalar todos los días de 8 a 6 de la tarde con la misma gente por 10 años y no hay unidad. Si vemos las empresas que verdaderamente han roto la barrera y han crecido así de manera gigante, le han invertido un chorro de dinero y tiempo a capacitar a sus empleados, no nomás en las cuestiones de su trabajo, en la capacitación de que tienen que aprender un oficio, sino en la capacitación de la unidad, de las metas. Y te dicen, no, es que tenemos esta meta y esta es la visión de la empresa y tienes que abrazar la misión y tienes que abrazar la visión y estamos buscando esta meta y cursos y cursos y cursos y folletos y esto y lo otro y emails y videos y todo, porque ya saben, en el momento en que empiecen los subdirectores o los directores de área empiecen a cada quien a jalar para su lado, la empresa como un todo se empinó. Ese departamento va a salir, pero la empresa como todo ya se empinó. Y es lo mismo, ¿eh? Entonces el factor de unidad, un reino dividido contra sí mismo no va a prevalecer. También la Biblia nos habla ahí en Santiago que dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces ya el último punto al final es también en lo individual.
en lo interno del hombre. ¿Han oído que hay gente que le da ataques de pánico? Que tiene mucha preocupación, que después le da ataques de pánico y todo eso. Según lo que he leído yo de investigaciones que han hecho, dicen, el 90% de las veces que les da eso no es una cuestión clínica. O sea, que su mente le falte un mineral, o le falte algo, una sustancia, o su corazón le falte algo, alguna sustancia. Un 10% es cuestión clínica o física. El 90% es cuestión psicológica. Y dicen, y es porque no está decidido en su interior. Quiere ganar mucho dinero, pero no quiere trabajar y no está decidido, y entonces esas dos lo están volviendo loco. Quiere ganar mucho dinero, pero no quiere meterse en mugrero de corrupción, y eso lo traen loco. Y lo traen loco. ¿Cómo es posible decir que hay gente que le da ataques de pánico porque no ha podido cobrar, porque no le han pagado? Y hay infinidad de razones. Hay gente que le da ataques de pánico porque tuvieron un sueño de que se le subió una araña al dedo gordo del pie. Y a cada quien lo suyo, pero la mayoría de los casos es que en el interior del hombre es que es de doble ánimo, y al final del día es inconstante de todos sus caminos. Una de las cosas que vienen esos ataques de pánico es porque se va acumulando la presión. Entonces, les voy a poner un ejemplo, y eso lo extrapolamos a más situaciones. Alguien que dice, tengo que entregar este trabajo para tal fecha, tiene una fecha límite para entregar su trabajo, y dice, quiero ponerme a hacer eso, y empiezo a hacer, pero también quiero irme con mis amigos a cenar, también quiero hacer esto, quiero descansar, quiero ver la tele, ando muy cansado, y empiezas a dejar de hacer las cosas, y pasa una semana y sientes más presión, pero sigues igual. Empiezas a jalar un ratito y luego, no, ya voy a descansar y quiero un café, y me habló mi compadre que me invitó a comer, y vamos a comer, y esto y lo otro, y se va acercando la fecha, y para cuando se acerca la fecha, el mero día de la fecha, o los últimos 3 días de la fecha, tienes 3 días de no dormir, te has echado 10 galones de café, estás todo mal, traes colitis y la cabeza embolada y todo, y en la noche dices, es que no puedo dormir, me despierto con un ataque de pánico. Adentro es de doble ánimo. Entonces dice la palabra, el de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en la casa, con la señora, con el trabajo, con los vecinos, con el gobierno, con todo, con la iglesia, con el Señor, en todos sus caminos es inconstante. Entonces, y luego habla, si tiene necesidad, cuando está hablando de eso, el tema que viene hablando es, si alguien tiene falta de sabiduría, pídela con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es como la ola del mar, que es llevada de un lado para otro, así el hombre de doble ánimo. No hay unidad adentro de él en sus pensamientos, o sea, su mente, su espíritu, su alma, su lógica, sus emociones. Dicen, yo voy para allá, y no, mis emociones quieren para acá, mi mente quiere para acá, mi lógica quiere para allá. Entonces estamos divididos, y eso le aplica también la ley de la unidad al individuo. Entonces, como vemos, es una ley universal revelada en la palabra, y nos habla mucho, al menos en el libro de los Hechos, que uno de los factores en que hubo esa explosión de poder de Dios y de crecimiento del mensaje del Señor Jesús y gente siendo salvada tremendamente, uno de los factores era que dice, estaban unánimes, juntos, compartiendo la palabra, la oración y el pan y la sal. Entonces, bueno, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, pues vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos trae la revelación de la verdad absoluta, de la verdad que cuando es aplicada en la vida del individuo,
en la vida de la familia, en la vida social, en la vida laboral. Cuando los principios de tu palabra son aplicados, vemos tu poder, vemos que se cumple y vemos, como dice tu palabra, en todo lo que hagas prosperarás. Y Señor, gracias porque tú nos has llamado a ser uno en Cristo. Tu palabra dice que cuando el Señor Jesús oraba, decía: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que sean uno para que el mundo crea. El factor de unidad. Señor, te pedimos que a cada uno de nosotros en esta iglesia nos hagas uno en Cristo, que cada uno de nosotros podamos entender que no somos uniformes, pero que somos unánimes, y que estamos en unidad, donde nuestro foco de unidad no es la amistad, no es la manera de pensar. Nuestro foco, nuestro punto de unidad es Cristo, su palabra y tu Espíritu Santo, y por ellos estamos unidos y todos operamos en unidad siguiendo tu mandato, Señor. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues le seguimos la otra clase, la otra semana.